Los 8 leer en inglés los 8 beneficios de recitar el mantra de la nube de ofrecimientos. No lo he podido encontrar en tibetano. Ayer, cuando lo que hablaba, en lo que estaba hablando, expliqué algunas razones, pero mi charla fue en otra dirección y se me olvidó, no completé. Sí, no, es que no vamos, va a explicar los beneficios de ese mantra. De la página 77, dices. Empecé y me lié con alguna historia, entonces no acabé de explicar. Empecé con lo del discípulo, supongo que de mi vida pasada, el lama del laudo, el yogi, el meditador, el Nakpa, que era de la tradición Sakya, que había venido de Tíbet, Sakya y Nima, perdona, que vinieron de Tíbet con su amigo de Dharma, un Degun Rinpoche, de Rinpoche o algo así, que era alguien con gran conocimiento, no solamente conocedor del Dharma, sino realmente también muy hábil en la poesía, en la gramática, en la medicina tibetana, en diagnosticar. Entonces le invitamos a dar una charla a Copan en 2 ocasiones. Yo intenté traducirle porque en los comienzos con el monasterio antiguo hace tanto tiempo ahora tenemos a 300 monjes, pero en aquella época no. Quizás había 6 o 7. 6 o 7 o 60, 70, no sé. Bueno, entonces cuando escapé de Tíbet, cruzando las montañas nevadas, está hablando de ese lama. Él vivió en Laudo durante 30 años, en 40 años, y tenía mucho dolor en las piernas, No fue a Katmandú para operarse ni nada, pero tenía mucho dolor. Y simplemente allí, con el dolor. En el pasado era así. Entonces en Laudo había... La historia original es que Padmasambhava
había un lugar de Padmasambhava por encima de Nanche Bazar donde había una cueva de Padmasambhava, donde aparecía de forma natural una sílaba A. Y también estaba la huella del pie en la roca de Padmasambhava. Y en una ocasión, hace muchísimo, estábamos esperando coger el vuelo en el avión en el aeropuerto japonés. Estábamos ahí cerca de 7 días. Estuvimos esperando para el avión en el aeropuerto de Samboche. Entonces, finalmente, una noche ya pudimos ir desde el aeropuerto hacia la cueva, a ver la cueva. Hicimos un pequeño shock en lo que estábamos allí. Estábamos bastante cansados. Y en esa época yo estaba haciendo algún mo, haciendo Tara Chitamani. Quizás estaba poniendo más esfuerzo en esa práctica, pero bueno, pensé que estaría bien bajar y ofrecer el té. Si hay alguien que ofrezca té, estaría bien. Entonces, cuando ya era bastante tarde, era ya cerca de la noche, ya estaba oscureciendo. Entonces finalmente bajamos y en la aldea, bajamos muy rápido, en la aldea había una mujer que había puesto una alfombra y unas mesas y estaba esperándonos para ofrecernos té. Y le pregunté su nombre. Wow, y su nombre era Lamo Drolma, que es el nombre de Tara. Porque Rinpoche, el pensamiento que él tenía, dice, estaría muy bien que alguien estuviera por ahí que nos ofreciera un té. Y luego encontró a esta mujer que se llama Lamo Drolma, que estaba con el té. Entonces, bueno, de esa cueva de la Padmasambhava en Laudo, como que la Padmasambhava estuvo durante un breve periodo en esa cueva y luego de ahí salió o voló a otro sitio. Hay una historia, esa historia no es muy conocida. No es una historia conocida, pero he visto esa historia, ese relato en un texto que contiene las diferentes historias acerca de las cuevas, de los lamas, del área, de aquella zona. Y en ese texto dice eso. Es decir, era una cueva de Padmasambhava. Era una cueva bendecida. Estaba bendecida y una cosa interesante es que quizás debe ser por esa conexión. En el techo, el tejado de la cueva, yo no lo había visto en mi vida, pero justo en el centro de la cueva había como cera. Y cuando la gente necesitaba hacer iniciaciones de larga vida, ponían una mesa,
ponían la bumpa o la vasija, y entonces de esa especie de cera que estaba allí en el techo de la cueva caía agua y se goteaba néctar y caía directamente a la vasija, a la bumpa, y con ese agua entonces se daba la iniciación de larga vida a la gente. Pero yo, en lo que yo estaba allí, nunca lo vi. Aunque alrededor de la cueva sí que goteaba, pero no en el centro. Eso no lo llegué a ver, aunque está ahí la marca. ¿Por qué caía el néctar justo del centro del techo de la cueva? De esa gran roca. Creo que tiene sentido o sea, tiene que ver con la conexión con que Padmasambhava estuvo allí. ¿Por qué he hablado de este discípulo cercano del lama que construyó el monasterio de la cueva de Maratika de Padmasambhava, donde alcanzó realizaciones inmortales? Es porque en la vida pasada, al que llamaban Lama Yese, cuando estaba muriendo, estaba teniendo las 24 absorciones porque había meditado durante toda su vida. Entonces él podía reconocer lo que estaba sucediendo y estaba discutiendo con su discípulo de corazón. Él estaba allí en ese momento, el que construyó el monasterio en Maratika. De hecho, está hablando de su reencarnación anterior. Entonces, es decir, entonces le preguntó, el discípulo le preguntó sobre ese proceso de las 25 absorciones del momento de la muerte. Porque normalmente cuando meditas en el estado de generación, en la práctica de Tantra, es lo que haces. Hablé con Kadrola, pero se me olvidó por alguna razón para decirlo, pero se me ha olvidado. Pero le dije algunas historias un poco más detalladas. Pero bueno, hay una familia que es muy famosa vendiendo estatuas de Tíbet, y que los chinos lo encarcelaron en Tíbet. Una familia muy conocida, no me acuerdo del nombre, algo así como... Lo he oído, pero ya no se ha quedado en mi mente. Entonces Kadrola puede ver que ese hombre, a sus asistentes, o sea, era un pariente de Sampo, su asistente, el asistente de Kadrola. Y así es como Kadrola estuvo en esa casa. Entonces ese hombre que ve Kadrola era, durante la época de Milarepa, era un ser humano en esa época, en la época de Milarepa. Eso es lo que Kadrola podía recordar de ese hombre. Entonces, Kadrola, bueno, este señor era tan famoso vendiendo estatuas. Entonces Kadrola le salvó de los infiernos. Estuvo en su casa un mes.
no sé si uno o varios meses. Y entonces le pidió a su guru de Tíbet, que es considerado Padmasambhava, le pidió al guru que estuviera allí, y el guru estuvo un mes para salvarle de los reinos de los infiernos, porque era un karma muy negativo el que había creado, y entonces iba a renacer en los infiernos. Entonces, para salvarlo, su guru estuvo allí un mes en esa casa, y ya estuvo cerca de 2 meses. Y luego su guru dijo, o ella también dijo, dice, ahora ya está mejor. Y Kadrola le aconsejó, como que le regañó o algo así. Incluso escupió. Dice, incluso la forma como de regañarles, como escupiendo a la persona en su boca o algo así. Y él estaba escuchando. Estaba como en el aspecto ese como de regañarle. Y bueno, ahora ya ha dejado de vender estatuas. En el pasado, él jugaba como echando una bola hacia arriba. No sé qué juego, ¿cómo se llama ese juego? Cuando echas una pelota hacia arriba, hacia el cielo. Una pelota pequeña. A béisbol. Bueno, parece que... baloncesto, creo que dicen. A ver. Bueno, aquí hay varios juegos. Golf, cricket, cada uno dice una cosa. Bueno, ahora hace oraciones y ha parado ya hace mucho tiempo de ser. Y ahora ya no, dice, antes ya no, y antes solía jugar a echar estas bolas al cielo, así con un palo, golf. Al golf, ahora ya no lo hace. Antes siempre jugaba a eso, pues ahora ya no. Ahora Kadrola dice, ahora hasta eso lo ha dejado, porque hay muchos animales, muchos insectos en el cielo, pueden morir con esa bola que lanzan jugando al golf. No se lo dijo Kadrola que parara, pero él le dijo a Kadrola que le había dejado de jugar para no dañar a ningún ser, algún insecto en el cielo. Entonces ahora realmente es un buen practicante, pero o sea, como que siempre ha sido considerado esta persona como todo el mundo piensa. O sea, tenía como una mala imagen, porque era alguien que se dedicaba a negociar con estatuas. Entonces el lama, el gurú de Kadrola, durante ese tiempo, incluso después, limpió todas las estatuas, incluso las estatuas en Swayambhunath, limpió todas las estatuas de Swayambhunath, incluso no solo las de la colina, sino por debajo de la colina. Limpió todas esas estatuas, incluso las de piedra, y ofreció 100.000 ofrecimientos de luz, de velas. Y cuando su guru estaba haciendo eso, por encima de Swayambhunath, de que normalmente hay una estatua de Buda que puedes ver, pero cuando se estaba haciendo, o sea, se vio como que descendía mucha agua, que normalmente tú no lo ves, pero como que fluía mucho agua por la frente.
Entonces le dijo a Sampo, a su asistente, y todo el mundo bebió ese agua de la estatua, que venía de esa estatua, como de la frente. Y así podían beberlo. Tuvieron la oportunidad de beber ese agua. Eso pasó durante la época del lama. Ese lama, de su lama, creo que dice. Entonces fue varias veces. Quizás la primera vez fue cuando fue a ver a su santidad. Llevaba una bolsa llena de dinero. Probablemente tantas fronteras tuvo que pasar. O sea, que mucha gente lo miró, lo investigó y llevaba esa bolsa llena de dinero para ofrecerla a su santidad el Dalai Lama. Pero a pesar de que tuvo que pasar muchos controles policiales, no. Porque tuvo que venir desde Tíbet y luego volver. Por Nepal, por India. Es decir, que tuvo que pasar muchos controles de policía. Entonces el lama fue capaz de hacerlo. Él tenía un trocito de oro, así como el dedo, un poquito, una pieza pequeñita de oro, y él pidió en Lhasa que pintaran el Buda de Lhasa, del yogo, del altar, que pusieran el oro allí. El Buda del templo Yogo, el Buda de Yogo en Lhasa, que es un objeto de reverencia para los tibetanos que caminan meses desde sus casas haciendo postraciones hasta llegar a ese templo. Entonces, en Chenresi y en el Potala, pues Chenresi, que vino de Nepal, de dentro de un árbol que surgió de forma natural, no hecho por seres humanos. Vale, gracias. Y uno de los principales objetos sagrados está del Potala, que tú subes las escaleras y entonces puedes verlo. Y cuando estás ahí, estuvimos ahí una vez en una peregrinación y la mayoría de la gente estaba debajo, no había espacio arriba para postrarse, la mayoría de la gente estaba debajo, la parte baja. Y allí hicimos pues él dio esa pieza de oro para pintar las estatuas. Había muchas estatuas en el Potala, en el Chokán. No solo la estatua de Yogo, sino muchas otras. Y la gente se sorprendió mucho. Pensaron, dicen, es raro lo que dice este lama porque es tan poquito oro y piensa pintar tantas estatuas. ¿Cómo va a ser suficiente este oro para tantas estatuas? Bueno, pues lo que sucedía es que luego esa pieza de oro nunca se acababa. Daba igual lo que pintaban, nunca se acababa. Es decir, la gente se quedó muy, muy sorprendida. Entonces el lama creo que llegó a también hizo
hizo como cerca de 30 o 40 camiones de banderas de oraciones que las ponen en las montañas, esas banderas de oraciones, como dibujando una estupa, figurando una estupa, pero todo hecho de banderas de oraciones. Kadrola creo que me lo enseñó. Es decir, no había realmente, no había nada físico, pero tenía esa forma y todo estaba hecho de banderas de oraciones, algo realmente sorprendente. No sé. No sé por qué he sacado el tema de Kadrola, pero bueno, todo esto era algo que ayer no acabé de mencionar y quería, pues eso, compartirlo, mencionarlo hoy. Este no es el Bodhisattva Charyavatara, es un texto de Santideva Labdu, que hay tantas citas de diferentes sutras de las enseñanzas de Buda. Son muchas citas de los dichos de Buda. Adiestramiento condensado o preceptos condensados. Se puede traducir como eso, como adiestramiento condensado o preceptos condensados. Son citas muy importantes que tienes que recordar, que tienes que conocer, porque a partir de eso puedes apreciar el valor de las estatuas y los objetos sagrados, no simplemente una foto de Buda y demás, no, pero cuando comprendes que es una joya que satisface los deseos, te das cuenta de que no tienen precio, de que son increíbles, que son realmente que $1.000.000 no es nada en comparación con esa foto, ese dibujo, esa imagen de Buda. Es algo realmente sin precio, increíble, que es como una joya que satisface los deseos, es tan preciosa. Porque si no, estatuas, estupas de Buda, hay gente, no estoy seguro, pero hay gente que puede echarlas hasta en la basura. Y así creas continuamente obstáculos para las realizaciones. Empiezas que tu mente se vea, en vez de que sea más clara, más despierta, se oscurece más. Y de esa forma no tendrás realizaciones. Y respetarlos, y así se vuelve una falta de respeto a los textos de dharmas cuando los pones en los cojines o pones cosas encima de los textos de dharma. Como os digo, ahora me acuerdo que en muchas ocasiones ves los libros de dharma que están dejados en el cojín, por ejemplo. No hay nada ahí, entonces dejas el texto de dharma en el cojín sin nada. Por ejemplo, la persona que está preparando para la puya o para el sok y deja el texto de dharma en cualquier sitio.
en el cojín. Eso es muy malo. La gente en una ocasión cuando Kadrola fue al Lama Tsongkhapa por el discípulo Geshe Thupten, que enseñó, no sé si enseñaba yoga, que aprendió de un sadhu en Bombay. Él pensó que enseñó a muchos monasterios y muchos tibetanos. En muchos monasterios él fue, incluso a Sera. Y él enseñó allí. Entonces, cuando Geshe Payaso estaba allí, pero en esa ocasión Geshe Payaso no pudo recibirla, darle la bienvenida, porque Geshe la supo. Normalmente siempre ya sabía de Kadrola, pero no sabía realmente quién era Kadrola. Quizás pensaba, bueno, es un enigma. Entonces ella vio a Geshe-la fuera desde la distancia, pero no habló con él. Y entonces fue el discípulo de Geshe Thupten, el monje, que durante mucho tiempo enseñó pues estos ejercicios. Incluso se los enseñó a su santidad, el Dalai Lama. Porque es que su santidad necesitaba. Entonces, allí en el Instituto de Lama Tsongkhapa estaba el Shiné, que es esa tienda que tienen donde venden joyas allí en el instituto. Entonces, está Shiné en una parte del monasterio y un poquito más lejos, antes de la zona donde está la zona de la Gompa de Chenresi, allí en el instituto de Lama Tsongkhapa, antes de llegar al cementerio que hay ahí de la zona. Entonces, que en esa Gompa de Chenresi es donde meditan y hacen ñuñes. Bueno, pues hay una estatua de Buda. Creo que estaba en el suelo, que la tenían que llevar dentro, pero le habían dejado en el suelo. El director había puesto la estatua en el suelo. El director era una persona de negocios. No era alguien, no me acuerdo, no era alguien que practicaba Giorgio, Lama Chopa, Lanren. No era de ese tipo de persona. Él estudiaba filosofía y sí, había estado un tiempo allí, pero era una persona de negocios. Y él fue director durante algún tiempo y puso la estatua en el suelo, la estatua de Buda. Y Kadrola lo vio la estatua de Buda en el suelo. Y empezó a llorar. Pensó que la gente del Instituto de Lama Tsongkhapa no conocía la práctica de refugio. Es lo que ella pensó. Su conclusión era eso, que la gente no conocía la práctica de refugio. Y los estudiantes del Instituto de Lama Tsongkhapa. Entonces el director dijo, le iba a poner dentro de la gompa, pero como que momentáneamente se quedó ahí en el suelo. Pues tendría que haber puesto en una plataforma, pero no, la dejó en el suelo. No prestó atención, es decir, no prestó el respeto debido a la estatua. Es decir, no conocía la práctica básica de cuando tomas refugio. En el Buda Dharma Sangha, las tres prácticas que tienes que dejar y las tres prácticas que tienes que llevar a cabo cuando tomas refugio. Entonces creo que esas cosas básicas no las conocía.
lo que tienes que hacer cuando tomas refugio en el Buda, porque incluso una estatua, aunque sea rota, si tú la ves en la calle, pues te la llevas a la cabeza pensando que, recordando las cualidades de Buda, que libera a los seres innumerables de los océanos del sufrimiento sansárico y los lleva a la felicidad inmaculada de la mente omnisciente, al estado de la mente omnisciente. Entonces, pensando así en las cualidades de Buda, él se pone en un lugar superior y limpio, ese es el consejo. Incluso una estatua rota, no hecha de madera, incluso hecha de madera, de caca o de lo que sea, aunque estoy bromeando, bueno, independiente del material, es decir, pero incluso una estatua rota, tú no la echas a la basura, una estatua rota o estropeada. Se tiene que mostrar respeto. Entonces, lo mismo con las imágenes pintadas. Tienes que mostrar respeto para desarrollar tu pelabja. También otra de las cosas a tener en cuenta es no vender los objetos sagrados y con ese beneficio pues alimentarte. O poner cosas encima de esos objetos sagrados o cojines o los zapatos o encima de las estatuas, ni siquiera o poner textos de Dharma en los cojines y demás. Es decir, no usar, por ejemplo, tomas dinero prestado de otros y das, por ejemplo, usas una estatua como depósito. Sí, usar una estatua como depósito no lo puedes hacer. Eso no puedes usarlo. Son cosas, por ejemplo, cuando dices Namo Buddhaya, la práctica de refugio, pues eso es lo que purificaríamos, los karmas negativos acumulados en relación al Buda y a los objetos sagrados que representan al Buda, incluido criticar al Buda. Mostrar enfado, generar herejía. Y hay muchos puntos realmente a tener en cuenta, a purificar cuando recitamos refugio y decimos tomo refugio en el Buda. Diferentes cosas a purificar, a recordar, también en cuanto al Dharma y a la Sangha. Entonces, los preceptos a practicar, los preceptos que tenemos, las instrucciones, lo que tienes que abandonar, en tibetano eso se dice Gakpe Lapcha, pues que tienes que abandonar cuando tomas refugio, pues tienes que dejar de seguir a fundadores erróneos opuestos a Buda, que muestran caminos erróneos, seguirlos. Por ejemplo, igual que un médico con mucho conocimiento, un médico sabio, o si tú sigues a un médico con conocimiento y a uno que no lo tiene, pues si vas a seguir a los dos, vas a tomar las medicinas de los dos
Entonces vas a tomar medicinas erróneas y entonces si tomas la medicina errónea, aunque tomes luego una buena medicina, no te va a ayudar, pues algo así. Por tanto, tienes que dejar de ver al médico que no sea correcto, porque así el buen médico te podrá ayudar. Pues de la misma forma, el no seguir como a fundadores erróneos que te muestran caminos erróneos, porque si no, no te puedes beneficiar de lo que te muestra el Buda. Como hemos tomado refugio en el Buda, si sigues a otros fundadores opuestos, como pueden ser hindús u otros, que muestran caminos erróneos, y si sigues esos caminos y a la vez pretendes seguir a Buda, por supuesto habrá en ciertos puntos habrá cosas que se opongan respecto a lo que se debe hacer o se permite o no se permite. Es decir, que habrá diferentes instrucciones y habrá confusión, por supuesto. Tú eres budista, es decir, es como que eres budista, pero no eres un budista puro. No eres un budista puro. Entonces, si tomas refugio en el Buda, tiene que ser completamente el refugio en el Buda, como el que sigues a un médico completamente sabio. Pues así, hacer de seguir al Buda, al fundador. Entonces así se convierte, esto es un budista puro. Si no, no. Entonces tienes que respetar las estatuas. Y creo que después, no me acuerdo, creo que aquel director del Amazon Kappa una vez lo supo esto. Creo que dijo, perdón, iba a estar un momentito en lo que habría para adentro. Dice, pero bueno, eso indicaba claramente que no conocía la práctica básica. Entonces, cuando hay puya o meditación, el que pongas textos de Dharma en el cojín, en lo que la gente está preparando el altar o lo que sea, eso no lo puedes hacer, lo tienes que poner en una mesa o lo tienes que poner cubierto. Y entonces encima pones el texto de Dharma. Quizás los antiguos estudiantes pueden saber ya esto, quizás. Pero puede haber muchos que no conozcan estas prácticas básicas, especialmente los textos de Dharma. No puedes poner ni siquiera las gafas, ni siquiera una estatua puedes poner encima de un texto de Dharma. Por ejemplo, en los monasterios, los textos de Dharma siempre están lo más elevado, o a los lados, el Kangyur y el Tengyur. Siempre es lo más elevado. Y por debajo vienen las estatuas. Entonces, en las escrituras, no puedes poner ni siquiera una estatua, mucho menos tus gafas u otros materiales. Eso sería falta de respeto, estaría dañando tu mente.
oscureciendo tu mente. Tú no lo sabes, pero eso es lo que sucede. Es una acción hecha con ignorancia. El poner tus gafas encima de un texto de Dharma. Esto es bastante habitual, incluso entre muchos tibetanos. Monjes leen un texto de Dharma de estos largos y ponen encima las gafas, encima del texto. Es algo que sucede muy a menudo. Si el texto, si hay peligro de que el texto, las hojas que soplen, el viento sople en las hojas y se escapen, entonces sí puedes poner el mala o algo para evitar que el viento esparza las hojas. Solamente si está esa razón. Una vez fuimos a ver a su santidad después de que el Lama falleciera en Los Ángeles. Fui a Suiza con Kyabjes a pedirle a Kyabje Son Rinpoche que hiciera Jamba, aunque en realidad no necesitaba porque era el sagrado cuerpo de Buda y Lama no lo necesitaba, pero fui. Es común pedir a su santidad, a Son Rinpoche, que lo hiciera. Entonces así luego envié a todos los centros diferentes, o sea, unas pocas restos, unas pocas cenizas del cuerpo del Lama. Entonces fuimos a Dharamsala, no la primera vez, sino la segunda vez. Y había como un folleto de Piero, creo que dice, y también de Harvey, Claudio y alguien más. Había como un folleto en la mesa de su santidad, el Dalai Lama. Creo que tenía que ver con Piero, no sé. Entonces Piero llevaba una estupa para que su santidad la bendijera y puso la estupa encima del folleto y su santidad enseguida cogió la estupa, la retiró del folleto porque había algo de Dharma ahí. Entonces la estupa se la puso encima del folleto, pero su santidad enseguida la quitó de ahí. Es decir, no puedes poner una estatua encima de los textos, no puedes poner estatuas. Lo mismo con el mala, tampoco lo puedes poner las gafas y demás. Los Geshes Kadampas de Lanrin menciona, en el Lanrin dice, no, ni siquiera las estatuas, ni siquiera las páginas rotas de los textos de Dharma, o incluso aunque veas una sílaba na en la basura, la coges, la sílaba na, te la llevas a la cabeza en señal de respeto y la pones en un lugar alto y limpio, pensando en el Dharma absoluto y en el Dharma convencional. El texto eres el Dharma convencional y el Dharma absoluto son las realizaciones, la percepción directa de la sabiduría que realiza la vacuidad y la cesación del sufrimiento. Ese sería el Dharma absoluto. Y el Dharma convencional se refiere a los textos. Estoy recordando ese significado, pues el consejo es que incluso esa letra, mostrar ese respeto para así liberarte de todos los océanos de sufrimiento sansárico.
Entonces la pones en un lugar alto y limpio. Incluso aunque sea una sílaba na del alfabeto tibetano, de este alfabeto tibetano que está diciendo. De las letras del alfabeto tibetano, bueno, pues una de ellas es la na. Entonces, si la ves, pues es de cualquier sílaba, ese es el consejo que se da, el que dan los Geshe Kadampas. Eso se menciona en el Lanrin. No la echas a la basura, porque es un karma muy, muy pesado, que oscurece tu mente. Además de que creas eso, las causas para renacimientos inferiores. Puedes poner en un gran sobre, por ejemplo, pero no en la basura, pero lo pones en el sobre y lo vas juntando, las cosas, el Dharma. En Solukhumbu, donde en la roca, dentro de la cueva, que muy protegida de la lluvia, han construido una pequeña estupa como si fuera una casa. Una pequeña estupa, pero como si fuera una casa, como si fuera en el trono de la estupa, del trono de la estupa, en la base de la estupa o de la estatua. Entonces, en esos 3 niveles de la base, pues han construido, lo que hacen es que todas las páginas sueltas de los textos de Dharma que no están completas, los ponen ahí. Páginas que faltan, todo eso lo ponen ahí dentro. Y así en la cueva es como un respeto, porque no va a la basura. Y así no creas el karma negativo, ni tú ni otras personas. En Solukhumbu hacemos así. Entonces, bueno, tú lo pones en un gran sobre y vas juntando. Y si no hay otra forma, pues lo quemas. Gyaltsen Dorje, un lama Nyingmapa muy importante, mencionaba que eso, que así quemar evitabas, eso era que quemar el Dharma, eso también era una falta de evitar el Dharma sagrado. Pero Rinpoche dice que todo depende de la motivación. Dice, si realmente creamos la acción negativa de evitar el Dharma, es realmente una acción muy, muy negativa. Es peor que destruir todas las estatuas en el mundo, todos los templos, todas las estupas, como es destruirlas. Abandonar el sagrado Dharma sería así de negativo. Pero eso depende de tu mente. Por ejemplo, no comprendo. Por ejemplo, la Abhidharma-kosa. Sí, exacto. Cuando, por ejemplo, hay unas enseñanzas que no entiendes de la Abhidharma-kosa o de la filosofía, y dices, yo no lo entiendo. ¿Para qué me sirve esto a mí? Y te deshaces de ello. ¿Para qué esto? ¿Para qué me sirve esto? Cuando tú tienes ese pensamiento, estás abandonando la devoción hacia ese objeto, hacia ese texto. No estás teniendo devoción, respeto hacia ese texto. Abandonas tu devoción. En vez de eso, porque eso sería abandonar el Dharma, en vez de eso es mejor decir, ahora no lo entiendo, pero espero comprenderlo en el futuro. Es mejor formularlo así, pero no como decir, esto no lo entiendo, ¿para qué sirve? Mientras que, son enseñanzas de Buda, pero tú dices, ¿para qué sirve esto? Entonces eso sería la acción negativa de abandonar el Dharma. Frente a cualquier texto o cualquier enseñanza de Buda, si tú tienes esa actitud, eso es abandonar el Dharma.
que creas esa negatividad. Y si haces esa negatividad, entonces destruyes todos. Es peor que destruir templos, estupas, en el mundo, que sería un karma negativo muy grande. Pero no solamente quemarlo, también, o sea, ¿qué es lo que has de pensar cuando quemes? Pues bueno, tienes que seguir respetando el texto, pero como es difícil de guardar todas esas páginas rotas o que faltan, o textos incompletos, bueno, pues con respeto. Lo que explican es que todas las letras se absorben en tu corazón y se vuelven una A, se absorben en una A, se absorben en tu corazón. Y entonces en el papel, cuando quemas, también puedes recitar el sutra del corazón, viendo que está vacío, meditar en la vacuidad última. Eso se menciona. Y así mantienes respetos de evitar el Dharma sagrado. No solamente quemar, sino también la forma de quemar. Porque si no, sería como eso, pues abandonar el objeto de devoción. No puedes hacer así. Especialmente aquellas personas que trabajan con textos de Dharma, imprimiendo y demás. Entonces, como estás trabajando mucho con los textos de Dharma, es muy fácil. Son muchas cosas que tienes que revisar. Que corregir. O tienes que girar páginas, ver las líneas o marcar. Tantas cosas. Entonces es tan fácil mostrar falta de respeto al texto. Muy fácil mostrar falta de respeto al texto y crear un karma negativo muy pesado. Entonces tienes que acordarte de estas cosas. Especialmente si trabajáis mucho con los textos de Dharma, con los libros. Temo que cuando el Tíbet logre la independencia, la gente común no sepa todas estas cosas, la gente común no conozca todas estas cosas sobre la práctica de refugio y que puedan utilizar las palabras tibetanas, que ya tenemos muchas palabras tibetanas. Por ejemplo, las tenemos ya en las tazas, ¿no? Y dice, eso en Tíbet, esas cosas nunca teníamos. Por su momento no se hacían. Pero hoy por hoy tenemos hasta en las tazas letras tibetanas. La gente no lo conoce, entonces como en inglés se utiliza el tibetano, entonces en el pasado es fácil de respetar porque es decir, la gente utiliza el tibetano como otra lengua más, como el inglés. Entonces, en el pasado era fácil de respetar, pero ahora no. Y se sucede la independencia, porque el que las letras tibetanas se utilicen como si fuera el inglés, poniéndola por todas partes. Hay un peligro de que eso suceda así, de que se pueda usar de esa forma. Entonces, eso no es nada bueno.
que faltes, que faltes al respeto. Igual que el inglés está por todas partes, pues si puedes, por ejemplo, piensas, vas a Internet, creo que dice. No, perdona, de Internet nada. Dice, si tienes, por ejemplo, piensas que pasas por debajo de los textos, si no puedes evitarlos. Por ejemplo, en Dharamsala, a ver, en el templo de Eruke Vajrayogini, y también en el templo donde hacen un templo donde los hindúes dan donaciones para construir ese templo. Entonces las letras están en el suelo. Las letras, es decir, hay un templo allí por debajo de Dharamsala que hay muchas letras hindúes en el suelo escritas y es muy difícil caminar sin pisarlas. Pues algo así tienes que pensar con las letras. O sea, si es tan difícil el evitarlas, entonces recitas Oma Benza, Oma Besa Atma Hum. Tienes que recitar ese mantra y piensas que pasas por debajo. Por ejemplo, en Tíbet, en el Chokán, y en otros templos, en el Ramoche, cuando en la época del rey Sonsen, no sé si era Sonsen Gampo, que estaban esas dos, o Trisondesen, que llegaron las dos princesas, y la de Nepal llevó la estatua de Buda bendecida por el Buda Kasyapa, y aunque dentro no había mantra, estaba, lo que había eran la joya, una joya muy preciosa. Entonces esa joya se lo cogieron los chinos. No la joya, sino que la estatua se la llevaron a China, y las amontonaron allá a un montón de estatuas. Y entonces cuando Panchen Rinpoche buscaba la estatua preciosa de yogur que había llevado la princesa, encontró esa estatua, pero vio que había una parte que faltaba. Porque este Rinpoche fue a buscar esa estatua tan preciosa, bendecida por el Buda Kasyapa. Y el otro lado del templo, de la otra parte del templo, en el camino supe que estaba el kanjur, que los chinos ponían el kanjur en la carretera y lo cubrían encima y lo cubrían de polvo. Lo cubrían de polvo. Y ponían el kanjur y luego lo ponían como polvo, arena por encima. Cosas así son las que tienes que, si no te queda más elección que pasar por ahí, lo que tienes que visualizar es que pasas por debajo de esos textos, o en cualquier situación en la que no puedas evitar el pasar por encima del texto, visualizas que estás pasando por debajo y recitas este mantra, Oma Benza Atma Hum. Bueno, voy a leer una de esas citas. Dice el mudra. Dice, el mudra entrando genera el poder de la devoción. Jamper se refiere a Manjuri, es el nombre de Buda.
hijo o hija, hijo o hija del linaje, cualquiera, lo que está diciendo aquí en este verso, dice durante eones. ¿Cuántos eones? Pues tantos como el número de granos de arena del río Ganges, ese gran río largo. Puedes imaginar los granos de arena en tu mano. Imagínate, es imposible casi de contar, incluso aunque sea un puñado de arena. Es tan difícil de contar lo que tienes en la mano. Sí, es difícil de contar. Hay tantos granos de arena en un puñado de arena. Entonces imagina, el río Ganges, tantos granos de arena como contiene el río Ganges. Bueno, entonces que es tan largo y tan ancho, imagínate. Bueno, pues es el número de eones, no años, sino eones. Dice, el que hace el hacer ofrecimientos a los oyentes o rezadores solitarios acumulan muchos más méritos que ¿cuántos oyentes y realizadores solitarios? Pues tantos como granos de polvo. O bien dice de todos los universos o de todos los mundos, es decir, innumerables mundos y universos. Tantos números, tantos granos de arena. Pues de todos los mundos y de todos los universos, tantos granos de arena o de polvo como hay en todos los universos y mundos. Pues entonces, que si tú ofreces cada día 100 ofrecimientos de alimento de los devas. ¿Qué quiere decir néctar? Quiere decir néctar, porque para los devas su comida es néctar. Entonces, ofreces 100 veces ese néctar de los devas a los arahats y realizadores solitarios, tantos como granos de arena en todos esos universos. No solo eso, sino también el hacer ofrecimiento de los ropajes de los devas cada día.
ofrecer diferentes alimentos de alimento de los devas, de diferentes sabores y como cientos de ofrecimientos, de cientos de sabores. Pues así, también el ropaje divino que ofrezcas cada día. ¿Durante cuántos eones? Pues tantos como granos de arena hay en el río Ganges. Yo venía diciendo 100 eones, pero no, estoy equivocado, porque aquí el texto no me he fijado, hace tiempo no lo había mirado y es mucho más, porque está diciendo tantos como granos de arena del río Ganges. ¿Cuántos eones son esos? Pues todos esos eones. ¿Puedes imaginar los méritos? Los méritos. Creo que en el Lamrim se explica a alguien que no tenga nada. Green tea. Entonces, si se ofrece a los monjes completamente ordinarios en medicina, alguien que no tiene nada que ofrecer como comida a los monjes. No, una persona que era muy pobre y que ofreció comida a 4 monjes ordinarios, bueno, pues eso fue la causa para que renaciera como el rey Kashika, un gran rey poderoso, y la causa fue simplemente que pudo ofreció comida a 4 monjes. No eran monjes arias, sino monjes ordinarios. Entonces, simplemente por ofrecerle comida a estos monjes, los méritos que obtuvo fue muchísimo. Esos monjes que guardan tantos preceptos, tantos méritos que fueron capaces de acumular por hacer ese ofrecimiento de comida a los monjes. Entonces, así en su vida siguiente, pues nació como un gran rey muy famoso y poderoso. Bueno, pues aquí ahora está diciendo ofrecer a los arahats, a los realizadores solitarios, tantos como todos los granos de polvo de todos los universos. Es decir, a muchísimos, increíble el número, y ofrecerles las cientos de alimentos como néctar, y también ofrecerles ropajes divinos, o como los ornamentos de los devas, que incluso si juntamos toda la riqueza de este mundo o todas las joyas, no es suficiente como para comprar una joya de los devas, es decir, que es muchísimo más valiosa. Es increíble el valor que tiene una joya, por ejemplo, de un deva. No hay nada que lo pueda igualar. Eso no tiene precio. Por tanto, aquí se habla de ofrecer los ropajes divinos, que son también considerados como muy preciosos. Por ejemplo, como los collares que llevan. Bueno, pues ofrecerlo cada día, cientos de ropajes divinos cada día a tantos arahats. ¿Puedes imaginar los méritos que eso supone? Pues muchísimos. No nos cabe en la mente los méritos que eso supone. Pero
Pero Jampel, es decir, Manjusri, entonces Jampel, Manjusri, cualquier hijo o hija del linaje el Buda, a un Buda dibujado o pintado o hecho en una o representado, hecho en la forma de estatua. Si tú lo ves un dibujo de una imagen de Buda o una estatua, entonces, si tú lo ves, tú acumulas innumerables grandes méritos, acumulas todavía muchos más méritos que todo eso que se ha mencionado antes. Es decir, alguien que ofreciera cada día a tantos arahats como granos de arena del río Ganges, el ofrecerles cada día comida de los devas y ropajes divinos. Pues es decir, a tantos arahats y realizadores oyentes realizadores solitarios como los granos de arena del mundo. Bueno, pues el mero hecho de ver una imagen de Buda, solo verlo, lo creas o no lo creas, solo ver una estatua, una imagen, los méritos que acumula son muchísimo mayores. Acumulas muchísimo más méritos. Es decir, lo anterior que se vuelve pequeño en comparación con esto. Entonces, cualquier persona que se postra, pone sus manos juntas en el mudra de la postración, como se mencionan los 8 y 10 beneficios de poner las manos juntas, o ofrece flores, incienso, ofrece incienso, sí. O el perfume, ya sea el humo del incienso perfumado o perfume o ofrecimientos de luz. Por supuesto, ni que planteárselo ni duda. Bueno, pues con todo eso acumulas todavía muchos más méritos, todavía más méritos que antes de ver, que por el hecho de ver una imagen de Buda o una estatua de Buda. Por tanto, no pienses que es simple, que es algo, que es una costumbre budista o que es una historia tibetana. No pienses eso. Eso es estúpido. Esto es algo que el Buda lo ha explicado en el sutra. Se crea ese karma. Aunque a nivel científico estas cosas no se han descubierto. Espero que pronto lo encuentren, lo descubran. Entonces
Entonces ahora te das cuenta cómo tu vida en los seres humanos, es como budista, es tan preciosa. Qué preciosa tú eres. Qué preciosa es tu vida. Tienes que mirarlo de esa forma. Tienes que regocijarte realmente de tu vida presente, habiendo encontrado el budismo. Dice, hago mucho ruido. Hago mucho ruido para que tú lo comprendas. Hago todos estos ruidos para dejar huellas en tu cerebro o en tus huesos. Bueno, todavía no he leído todavía los beneficios. A ver. Me están diciendo que es la hora. Bueno, pues el primero, en el momento en que recuerdas este mantra, como antes he dicho, recitar este mantra no es para bendecir. Tan pronto tú recitas, ya se ofrece y se vuelve innumerable, como el espacio cubierto de nubes. Un ofrecimiento de luz se vuelve innumerable, un ofrecimiento de agua se vuelve innumerable. Entonces, aunque sea solamente un incienso, se vuelve innumerable, ilimitado. Entonces, cuando tú recitas este mantra, ya se ofrece. Acuérdate de eso. Entonces, lo primero, el momento que te acuerdas de este mantra, logras el beneficio de haber encontrado, de haber hecho ofrecimientos a todos los budas que moran en las 10 direcciones. Que haber hecho ofrecimientos a todos los budas, a todos los budas que moran en las 10 direcciones, ¿comprendes? Tantos como el número de átomos de granos de arena del Océano Pacífico, tantos como los átomos de granos de arena del Océano Pacífico. ¿Puedes imaginar todos esos ofrecimientos? O sea, simplemente un incienso o una luz, una vela, aunque una lucecita de Navidad, incluso. Dice, una caja tiene 50, si son 2 cajas ya son 100. Imagínate cuántos méritos. Entonces, pues ofrecer así, imagínate, si una ya se multiplica por tanto, imagínate 50 o 100. Bueno, pues puedes imaginar. El segundo, a ver, es el mismo, obtienes el beneficio de haberte postrado a los sagrados pies de todos los budas. El tercer beneficio, recibes los beneficios de haber hecho ofrecimientos de flores, incienso, guirnaldas de flores, ornamentos, damarus, umbrelas, hábitos de ropajes divina, comida divina, o animales que hacen como ofrecimiento. Por ejemplo, como en Orbulinka, en Tíbet, su santidad que tenía como ciervos, creo que dice, y que se ofrecían a su santidad para que estuvieran allí en el parque y así protegerles. En Tíbet, Palden Lamo, donde está el lago de Palden Lamo, hay un gran monasterio que fundó la segunda encarnación de su santidad, Yalwa Gendun Yatso. Construyó allí un gran monasterio, ese era el segundo Dalai Lama. Pero ese monasterio se destruyó totalmente. Entonces estuvimos allí unos días y cuando llegué ya habían reconstruido unas pocas habitaciones y
se acababa de secar como el cemento, lo que sea, y los monjes volvieron, pero eran monjes que habían dejado ya los hábitos. Entonces, porque los monjes antiguos ya habían muerto y los otros volvieron, aunque ya habían dejado los hábitos. Había un lama que fue como nominado por Retin Rinpoche, y que Geshe Lama Concho dijo que bajo sus pies, o sea, como que había una huella en sus pies, como una concha. No era un tatuaje, no estoy hablando de un tatuaje, no. Era un lama que tenía bajo, de forma natural, en la planta de los pies, tenía como la forma de una concha. De esos 8 signos especiales, la concha. Bueno, el Lama Concho dijo que lo tenía en ese lugar fundado por Retin. Bueno, pues hicimos una iniciación de larga vida que duró varias horas, y entonces empezó a llover, porque como muestra de que los devas en esa zona estaban contentos y que estaban como signo de que estaban contentos, una especie de lluvia como de luz, y en lo que llovía, en lo que también había sol. Bueno, pues la gente ofrecía yaks al Palden Lama, las ponían en las montañas y se hacían muy grandes y tenían un aspecto como muy glorioso. Bueno, pues el tercero es que ves los beneficios de haber hecho ofrecimientos. A ver. Bueno, entonces recibes los beneficios de haber hecho ofrecimientos de ropaje divino, ornamentos a los budas que emanan las 10 direcciones. Puedes imaginar el cuarto. Estás libre de todos los karmas negativos. Estás libre de todos los karmas negativos. ¿Puedes imaginar? Quinto, logras todos los méritos. Increíble. 6. Tú verás todos los budas y bodhisattvas. 7. Ay, qué me da. Es para que no os durmáis. Estoy gritando para que no durmáis. Porque si no es un poco aburrido y os dormís. El 7. Todos los budas y bodhisattvas. El séptimo. Te darán te darán respiración, es decir, te está queriendo decir que como que te darán un respiro, es decir, que te liberarán del sufrimiento. 8. Serás protegido por los nagas, devas, y los que se alimentan de olor, asuras, garudas, los que interfieren o dan daño. En un diccionario también dicen menchi. Menchi es otro tipo de ser que cuando se hace el ofrecimiento del té está. Sí, después de los protectores que están más allá del samsara, se hace también ofrecimiento a estos menchi, o deye, que es como los últimos a los que se les ofrece, que son como los 8 mundanos, como 8 protectores mundanos, que también pueden dañarnos. Pueden provocar terremotos o tormentas granizadas o huracanes, tornados, tifones.
Y 8, Vajrapani, el señor de lo oculto, y los 4 guardianes siempre te seguirán perfectamente, te protegerán y te guiarán. Y si otros intentan provocarte daño, te esconderán de ellos. 9. Cuando mueres, tu conciencia será transferida de este mundo a la tierra pura de Amitabha, el reino del gozo. Para decir, alguien que es decir, que si alguien quiere ir a pasárselo bien, no quiere pensar en otros porque se va a dar a esa tierra pura y se lo pasará muy bien. Y el 10. He dicho 8 beneficios, pero veo que ya llevo por 10. Son 10. 10. Recibes todas esas cualidades y beneficios solo por recordar ese mantra una vez, incluso sin necesitar recitarlo. Y el último es Tensik. Tensik, el poder de la verdad. El poder de la verdad, de las palabras de verdad. La diferencia es una vela, una flor, un incienso, un cuenco de agua. Aunque sea solo uno, tú recitas este mantra, se vuelve entonces ilimitado, se vuelve realmente increíble. Entonces, Guru Buda Sakyamuni, tan compasivo para nosotros los seres, Buda enseñó este mantra. Eso es lo que tienes que comprender por la compasión de Buda para ti. Entonces, este Tensik, las palabras del poder de la verdad, bueno, pues en ese momento, o el ofrecimiento el mantra de la nube de ofrecimientos, cuando haces el ofrecimiento de Argan, Pupe, Argan, Padyan, Pupe, Dupe, etc., haces los diferentes ofrecimientos. Después de eso, llenas todo el cielo con Argan, Padyan, Pupe, Dupe, flores. Llenas así incienso, luces. Llenas todo el espacio de esos ofrecimientos de agua y demás, o de comida. Y así se llega a todo el espacio con esos. Con espejos, con los diferentes objetos de ofrecimiento. Three. Los diferentes objetos de la forma, el sabor, el tacto, ¿no? Que es lo que llamamos gente, raza, esparsa. Bueno, pues imaginas todo el espacio lleno de todos esos diferentes ofrecimientos. Entonces, tal como tú los visualizas, cuando recitas la oración del poder de la verdad, bueno, pues lo que los budas y bodhisattvas, eso, de hecho, a ellos se les aparece en ese instante. Cuando tú recitas lo que tú has visualizado, lo que tú visualizas cuando recitas esa oración del poder de la verdad, es lo que se les aparece a los budas y bodhisattvas, es lo que van a recibir.
Tú visualizas todo el espacio. Entonces los Budas y Bodhisattvas, eso es lo que recibirán, porque si les aparece el mantra, aunque sea solo una cosa lo que tú ofrezcas, si recitas el mantra de la nube de ofrecimientos se vuelve innumerable. Eso es lo que tienes que comprender. Creo que aquí el inglés... Bueno, esas son las diferencias entre el mantra de la nube de ofrecimientos y el poder de la verdad, creo que dice. Entonces, ¿qué dice? Y dice otra vez ha sido tarde. O que vuelvo luego. ¿Qué dice? He vuelto de nuevo. Después de dice, de nuevo he vuelto después de todos estos gritos. Bueno, eso es lo que tienes que darte cuenta. La gran fortuna, el punto de todo esto es para que te des cuenta de lo afortunado que eres de poder practicar el Dharma. Son los santrapai, beni porindu shashi so. Pochi yusi meto tran rirani signite jempati sanje sintomite volwari rokonan lashin lasho parsho rana mandala kaniriatayame poche ma che pana Marta che pagna pa me payangone gondu per washo. Lama sanje druyurne druwa chikya malu pade yin salago pasho.